Mi nombre es Samuel Góngora y mi tema es la Revolución Francesa. Les voy a dar la introducción sobre mi tema. La Revolución Francesa estalló en 1789, marcó un punto de inflexión decisivo en la historia de Francia y del mundo. Este periodo de agitación social y política no solo transformó el panorama político de Francia, sino que también sentó las bases para el desarrollo de ideas modernas sobre la democracia, los derechos humanos y la ciudadanía. A finales del siglo XVIII, Francia se encontraba sumida en una profunda crisis económica y social. La carga de la deuda pública exacerbaba costos por guerras y despilfarro de la corte. Afectaba gravemente a la población. Las malas cosechas y el aumento de los precios de los alimentos provocaron un descontento generalizado entre las clases más desfavorecidas. Además, la estructura social rígida y desigual dividida a tres estados generaba un profundo resentimiento, especialmente en el tercer estado, que abarcaba la gran mayoría de la población. El estallido de la revolución fue por el descontento acumulado que culminó con la convocatoria de los Estados Generales en mayo de 1789 en un intento del rey Luis XVI de abordar la crisis financiera. Sin embargo, este evento se convirtió en un catalizador para la acción. El tercer estado, frustrado por la falta de representación, se proclamó como la Asamblea Nacional, desafiando la autoridad real. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, se convirtió en un símbolo de resistencia y un hito inicial de la revolución. Causas. Una de las primeras causas fue por la crisis económica. La deuda pública y Francia acumuló una enorme deuda a lo largo de los años debido a gastos militares, las guerras, especialmente la Guerra de los Siete Años y el apoyo a la Revolución Americana, costaron mucho dinero. El despilfarro de la corte. La vida lujosa de la corte real, liderada por Luis XVI y María Antonieta, generaba resentimiento entre la población. Malas cosechas. En los años previos a la Revolución, Francia experimentó escasez de alimentos. Las malas cosechas de 1788 y 1789 provocaron una crisis alimentaria, aumento de los precios. El costo del pan se disparó, lo que exacerbó el hambre y el malestar social. El sistema fiscal injusto. El sistema impositivo francés era altamente desigual. Carga sobre el tercer estado. Los campesinos y trabajadores del tercer estado pagaban la mayoría de los impuestos, mientras que el clero y la nobleza estaban casi exentos. Frustración social. La percepción de que los de la aristocracia y el clero no contribuían al bienestar del país y alimentó el descontento. Segundo, desigualdades sociales. Estructura de clases. La sociedad francesa estaba dividida en tres estados. Primer estado, compuesto por el clero, con privilegios, exenciones fiscales. Segundo estado, formado por la nobleza, que disfrutaba de altos privilegios. Tercer estado, que incluía a campesinos, trabajadores urbanos y la burguesía. A pesar de ser la gran mayoría, no tenían una representación política. Aparte de esto, tenían un descontento de la burguesía, ya que el próspero económico se sentía como marginado. El deseo de poder político, buscaban un papel en el gobierno y una voz en la que toma decisiones. La influencia de la Ilustración, las ideas de igualdad y la libertad promovidas por pensadores ilustrados renovaban sus demandas. Influencia de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración desempeñaron un papel crucial en el surgimiento de la Revolución. Robespierre y Montesquieu, sus obras cuestionaron la autoridad y promovieron la soberanía popular. Reclamos por derechos. Las ideas sobre la igualdad y la libertad
inspiraron a muchos a luchar contra el absolutismo monárquico. La debilidad de la monarquía. Luis XVI fue visto como un rey incapaz. Su incompetencia en la gestión de crisis, su indecisión y la falta de visión política contribuyeron al descontento de la población de Francia. Intentos de la reforma fallidos. Las reformas propuestas por su ministro Jacques Necker no fueron suficientes y generaron resistencia entre la nobleza. Convocatoria de los Estados Generales. En mayo de 1789, Luis XVI convocaba a los Estados Generales, lo que lo llevó a frustración del tercer estado al darse cuenta de que sus voces serían ignoradas. Se proclamaron como la Asamblea Nacional. Para eso hicieron un asalto en la toma de la Bastilla el 14 de julio y simbolizó el inicio de la revolución. Los eventos clave de la Revolución Francesa estuvieron marcados por una serie de eventos clave que transformaron radicalmente la sociedad y la política de Francia. Convocatoria de los Estados Generales. Mayo de 1789. Luis XVI convocó a los Estados Generales para abordar la crisis financiera del país. Esta asamblea incluía representantes de los tres estados, clero, nobleza y tercer estado, pero el tercer estado se sintió marginado en esta convocatoria. Formación de la Asamblea Nacional. El 17 de junio de 1789, frustrados por la falta de representación, los representantes del tercer estado se proclamaron como la Asamblea Nacional, afirmando que representaban al pueblo de Francia. Juramento del juego de la pelota. 20 de junio de 1789. Los miembros de la Asamblea Nacional se comprometieron a no disolverse hasta haber redactado una nueva constitución para Francia. Este acto simbolizó la determinación de los representantes del tercer estado y la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 fue el asalto a la prisión de la Bastilla y se convirtió en el símbolo de la lucha contra la opresión. La toma de este edificio emblemático marcó el inicio de la revolución y provocó el levantamiento general en París. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789. La Asamblea Nacional aprobó la declaración que proclamaba los principios de libertad, igualdad y derechos fundamentales para todos los ciudadanos. Este documento es considerado un hito en la historia de los derechos humanos. Marcha sobre Versalles. El 5-6 de octubre de 1789. Miles de mujeres preocupadas por la escasez de alimentos marcharon desde París a Versalles. Exigieron que el rey y la reina regresaran a París, lo que simbolizó el fin de la monarquía absoluta. Abolición de privilegios feudales. 4 de agosto de 1789. La Asamblea Nacional abolió los privilegios feudales, eliminando así las cargas de los derechos especiales de la nobleza y el clero. Constitución de 1791. La Asamblea Nacional promulgó una nueva constitución que establecía una monarquía constitucional, limitando los poderes del rey y estableciendo un sistema legislativo. Fuga de Barents. Junio de 1791. Luis VI y su familia intentaron huir de París, pero fueron detenidos por Barents. Este intento de fuga debilitó su posición y aumentó la desconfianza hacia la monarquía. Declaración de guerra. Abril de 1792. La Asamblea Legislativa declaró la guerra de Austria, lo que llevó a una serie de conflictos militares que complicaron aún más la situación interna de Francia. Toma de Turellas el 10 de agosto de 1792. Los revolucionarios asaltaron el palacio de Tuileries, donde se encontraba la familia real, lo que resultó en la captura de Luis XVI y la caída de la monarquía.
Proclamación de la República. El 21 de septiembre de 1792, la Convención Nacional abolió la monarquía y proclamó la Primera República Francesa, marcando un cambio radical en el sistema político. Juicio y ejecución de Luis XVI, enero de 1793. Luis XVI fue juzgado por traición y condenado a muerte. Su ejecución en la guillotina simboló el rechazo definitivo del absolutismo. El terror. En 1793 y 1794, bajo la dirección de Robespierre y el Comité de Salud Pública, se implementaron políticas represivas contra los considerados enemigos de la revolución. Miles fueron ejecutados, incluyendo figuras prominentes. Caída de Robespierre. Julio de 1794. Robespierre fue arrestado y ejecutado, marcando el fin del periodo del terror y un giro hacia una nueva fase de la revolución. Consulado. En 1799 la revolución culminó en un golpe de Estado liderado por Napoleón Bonaparte, quien estableció el consulado, sentando las bases para su posterior ascenso al poder como emperador. Estos eventos claves reflejaron tumultuosas transiciones de Francia desde la monarquía absolutista hacia una república. Consecuencias y legado. Consecuencias de la Revolución Francesa. La absolución de la monarquía en la Revolución Francesa marcó el fin del absolutismo en Francia y la ejecución de Luis XVI en 1793 simbolizó la ruptura definitiva con el antiguo régimen. El cambio radical a la proclamación de la Primera República Francesa y a la abolición de la nobleza como clase privilegiada. La revolución inspiró otros movimientos en Europa y más allá, donde la idea de derrocar las monarquías absolutas ganó popularidad. Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Aprobada el 26 de agosto de 1789, esta declaración se convirtió en un documento fundamental para las defensas de los derechos humanos. Estableció principios de igualdad ante la ley, libertad de expresión y derecho a la resistencia o la opresión. Su influencia se extendió más allá de Francia, sirviendo como modelo para constituciones y declaraciones de derechos en todo el mundo, incluyendo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Cambios sociales y políticos. La Revolución Francesa transformó, trans- transformó profundamente la estructura social de Francia. La evolución del feudalismo. La eliminación de los derechos feudales y los privilegios aristocráticos significó un cambio radical en las relaciones de poder. Los campesinos ganaron libertades que antes les eran negadas. Ascenso de la burguesía, la clase media, que había jugado un papel crucial en la revolución. La revolución comenzó a ocupar posiciones de poder y a influir en la política. Esto llevó a un cambio en la dinámica de poder, donde la burguesía se convirtió en la fuerza dominante en la economía y la política. Guerras revolucionarias. La Revolución Francesa dio lugar a una serie de conflictos bélicos conocidos como las Guerras Revolucionarias Francesas, de 1792 a 1802. Francia se enfrentó a varias coaliciones de monarquías europeas que temían la propagación de las ideas revolucionarias. Estas guerras tuvieron un impacto significativo en la política europea y llevaron a la expansión de la influencia francesa en el continente. Periodo del terror. En 1793 y 1794, el periodo del terror, liderado por Robespierre y el Comité de Salud Pública, fue un periodo marcado por la represión y la violencia. Bajo la excusa de proteger la revolución, miles de personas, incluyendo figuras prominentes, fueron ejecutadas. Este ambiente de miedo y desconfianza reveló las contradicciones y los privilegios de la revolución, mostrando cómo los ideales de libertad y justicia pueden ser manipulados.
Cuando Napoleón tuvo su ascenso, el caos y la inestabilidad siguieron a la revolución que llevaron al ascenso de Napoleón Bonaparte. En 1799, Napoleón dio un golpe de estado y estableció el consulado. En 1804 se proclamó emperador. El legado de la Revolución Francesa fue que tuvieron una inspiración para otros movimientos de la Revolución Francesa y fue un modelo y una fuente de inspiración para numerosos movimientos revolucionarios de independencia en el siglo XIX y siglo XX. La Revolución Haitiana de 1791 y 1804 fue directamente influenciada por los ideales de la Revolución Francesa, llevando a la primera abolición de la esclavitud en una colonia. Asimismo, las luchas por la independencia en América Latina durante el siglo XIX se vieron impulsadas por los principios de libertad e igualdad que la revolución había promovido, y es de derechos humanos y ciudadanía. La Revolución Francesa contribuyó al derecho de conceptos modernos de derechos humanos y de ciudadanía. Los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se han incorporado en muchos sistemas legales y constituciones modernas. La idea de que los derechos son universales y no dependen de la clase social o de la condición de nacimiento fue un avance fundamental. La Revolución Francesa ayudó a propagar el nacionalismo, la noción de que la soberanía reside en el pueblo y no en una monarquía. Fomentó un sentido de identidad nacional. Este nacionalismo influyó en el movimiento de unificación como la unificación de Italia y Alemania en el siglo XIX y en el desarrollo de estados-nación modernos. Las ideas revolucionarias impulsaron las reformas sociales y políticas en muchos países. Se promovió la educación laica y accesible a todos, lo que contribuyó a un aumento en la alfabetización y el pensamiento crítico. Sufragio y la lucha por los derechos políticos se intensificó, llevando eventualmente a movimientos que buscaban el sufragio universal y la representación política. Secularización. La revolución fomentó la separación entre la Iglesia y el Estado, promoviendo una secularización de la política en varios países. La, la Revolución Francesa abrió debates cruciales sobre el papel del gobierno, los derechos individuales y la relación entre la libertad y la seguridad. Las tensiones entre la libertad personal y la necesidad de mantener el orden público siguen siendo relevantes en las discusiones políticas actuales. Las lecciones aprendidas de la revolución, especialmente sobre el peligro de la tiranía y el extremismo, continúan resonando en el pensamiento político contemporáneo. Impacto, impacto en la filosofía política, la revolución también influyó en el pensamiento filosófico y político. Filósofos como Karl Marx, que analizaron las consecuencias de la revolución, usaron sus ideales y resultados como base para desarrollar sus propias teorías sobre la lucha de clase y socialismo. La conclusión de la Revolución Francesa, que comenzó en 1789, representa un punto de inflexión crucial en la historia, marcando una transición de un sistema feudal y absolutista hacia la modernidad democrática. Este acontecimiento no solo transformó profundamente la estructura política y económica de Francia, sino que también dejó un legado duradero que resonó en todo el mundo, a través de sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad. La revolución desafió las jerarquías tradicionales y sentó las bases para la creación de la república basada en los derechos humanos. Sin embargo, también expuso las tensiones inherentes a estos ideales, como lo demuestra el periodo del terror, donde la violencia y la represión se utilizaron en nombre de la protección de la revolución. La Revolución Francesa inspiró movimientos de independencia y reforma en numerosos países, promoviendo la idea de que que el pueblo y la soberanía reside más que la monarquía. A través de sus logros y fracasos nos enseñó
sobre la complejidad del cambio social y político, destacando tanto el potencial de los movimientos revolucionarios como los riesgos que conllevan. En resumen, la Revolución Francesa no solo cambió el rumbo de la historia, sino que también moldeó el desarrollo de las ideas democráticas de derechos humanos en el mundo contemporáneo. Muchas gracias por su atención, espero que les haya agradado mucho el video.